Imaginen una flor. Sus pétalos son perfectos, redondos, delineados con la precisión de un dibujo animado. Tiene ojos grandes y una sonrisa que parece dibujada con un solo trazo de marcador. Es radiante, alegre, inocente. Ahora, imaginen esa misma flor repetida 100, 1000, 1.000.000 de veces, cubriendo una pared del tamaño de un edificio. El color es tan intenso que vibra en la retina. La sonrisa tan persistente que empieza a inquietar. Ahí, en ese límite entre el éxtasis visual y el malestar, comienza el territorio de Takashi Murakami. No se trata solo de una imagen, se trata de una operación. Un mecanismo visual que pone en marcha una pregunta antigua y moderna a la vez. ¿Qué ocurre cuando la alegría se diseña, se produce en serie y se empaqueta para su consumo? Cuando la melancolía no llora, sino que se disfraza con los colores planos del kawaii, esa estética de lo adorable que domina el Japón contemporáneo. Su mundo es un hipermercado de sensaciones brillantes. Caminamos entre esculturas de personajes de anime con cuerpos deformes y sonrisas eternas, entre hongos atómicos con tonos pastel, entre cráneos que parecen juguetes de peluche. Todo está pulido, impecable, listo para ser admirado o comprado. La tentación es quedarse en la superficie, en el festín de los ojos, pero la obra de Murakami en su aparente simplicidad es una puerta falsa. Detrás de la fachada del espectáculo hay una profunda reflexión sobre la identidad de un país, sobre una sociedad que tras el trauma de la guerra y la desilusión de una burbuja económica rota, construyó su nueva mitología a partir de íconos populares y consuelos infantiles. La sonrisa de sus flores no es solo felicidad, es también una máscara, un gesto aprendido, un producto de supervivencia en un mundo aplanado por el comercio y la imagen. Murakami no juzga, observa, y luego reproduce lo observado con una fidelidad casi cruel. Su estudio no se llama taller, se llama Kaikai Kiki Company. Es una fábrica, y él es su director ejecutivo, un artista que habla el lenguaje del mercado para quizás dejar al descubierto su gramática oculta. Esta es la paradoja que late en el centro de todo. Un hombre que pintó la sonrisa más famosa del arte del siglo XXI para preguntar qué esconden nuestros propios dientes cuando sonreímos. Que construyó un carrusel de colores infinitos, solo para revelar, en el silencio que sigue a la música, que todo gira en torno a un vacío. Tokio, 1962. En una ciudad que aún reconstruía su piel sobre las cicatrices de la guerra, Takashi Murakami abrió los ojos. No fue un hogar de artistas bohemios, sino una casa donde el arte se entendía como un oficio paciente. Su padre era conductor de taxi, su madre, diseñadora textil. Ella fue su primera ventana. Le enseñó a ver el ritmo en la repetición de un patrón sobre la tela, la narrativa contenida en los pliegues de un kimono, la belleza utilitaria de los grabados ukiyo-e que contaban historias del pueblo para el pueblo. Esa fue su herencia invisible, una sensibilidad entrenada para encontrar lo extraordinario en lo cotidiano, en lo manual. Pero fuera de esa ventana, Japón cambiaba a una velocidad de vértigo. El país se levantaba, literal y económicamente, en un bosque de concreto y neón. Y en cada hogar una nueva ventana brillaba, la del televisor. Por ella entraban a un ritmo hipnótico los colores planos y las narraciones épicas de los animes, los trazos dinámicos del manga. El joven Takashi se sentaba frente a esa luz parpadeante, absorbido. Aquí no había paciencia ni artesanía milenaria. Había inmediatez, explosión, fantasía serializada. Así creció, en una grieta, con un pie en el mundo vertical de la tradición, donde el valor estaba en la profundidad, la maestría y el tiempo lento, y con el otro, en el mundo horizontal y brillante de la cultura popular de la posguerra, donde el valor estaba en el impacto, el acceso y el presente perpetuo. En la Universidad de Bellas Artes eligió el camino de la tradición. Se especializó en Nihonga, la pintura japonesa moderna que exige dominio de técnicas ancestrales, desde la preparación de los pigmentos minerales hasta la composición de escenas poéticas. Aprendió a pintar flores y paisajes con una delicadeza exquisita, pero sus manos repetían movimientos venerables mientras su cabeza navegaba en un mar de personajes de anime y portadas de discos. Era una contradicción que en lugar de un bloqueo, se convertiría en un motor. En el silencio del taller de Nihonga, entre pinceles de pelo de Marta y papeles de arroz, empezó a germinar una pregunta impertinente. ¿Por qué lo que sentía como verdadero, ese torrente visual de su infancia, no tenía cabida en el templo del arte serio? Su infancia no fue un trauma, sino un campo de tensión. Una bisagra entre dos Japones. De un lado,
la elegancia contenida. Del otro, el desborde exuberante. De ahí no saldría un pintor tradicional ni un ilustrador de manga. Saldría algo distinto, un arqueólogo del presente, que aprendería a excavar con las herramientas del pasado en los estratos brillantes y quebradizos de la cultura pop. La grieta entre ambos mundos no se cerró en la universidad. Se hizo más profunda, más teórica. Murakami avanzó hasta el doctorado en Nihonga, dominando un lenguaje que sentía ya no hablaba de la vida a su alrededor. Su tesis doctoral, sin embargo, contenía la semilla de la ruptura. Investigó la pintura Butsuga. Tradicional, sí, pero su mirada ya se deslizaba hacia lo marginal, buscando un punto de fuga donde lo erudito y lo popular pudieran colisionar sin destruirse. El encuentro físico con ese punto de fuga tuvo nombre y lugar. Nueva York, 1994. Una residencia artística en el PS1 lo sumergió en el ecosistema del arte contemporáneo occidental. Vio de cerca el cinismo inteligente del pop art de Warhol, la apropiación cultural de Kunz, la frialdad conceptual de su escena. Comprendió algo fundamental. Allí, el arte no huía de la cultura de masas. La devoraba, la citaba, la convertía en capital simbólico. La estrategia era la suya, pero ejecutada con una potencia y un reconocimiento que Japón le negaba. Fue una revelación doble. Primero, de libertad. Existía un marco teórico que podía legitimar su fascinación por lo otaku. Segundo, de diferencia. El pop occidental celebraba el icono consumista desde dentro de la fábrica. Él, en cambio, venía de un lugar donde ese icono ya no era solo mercancía, sino mitología postraumática, refugio psicológico de una sociedad quebrada. Su materia prima no era la lata de sopa Campbell, sino el cuerpo deforme de un personaje de anime, la sonrisa vacía de una idol, la repetición obsesiva de un coleccionista. En las calles de Nueva York, rodeado de un arte que hablaba en un idioma global, encontró el acento de su propia voz. La cultura otaku dejó de ser un gusto personal, una vergüenza secreta. Se transformó en un territorio psicológico e histórico que cartografiar. Vio en su aislamiento, en su fetichismo, en su estética de fuga, el reflejo distorsionado del Japón de la posguerra. Una nación que prefería habitar mundos de fantasía antes que mirar de frente el vacío de su propio futuro. El viaje no fue para copiar, sino para traducir. Regresó a Tokio con una certeza nueva y una herramienta afilada. Ya no era el estudiante de Nihonga que anhelaba ser moderno. Era un artista que había visto el mecanismo y decidió que en lugar de usarlo, lo desmontaría para mostrar sus engranajes. El despertar no fue hacia el arte, sino hacia la conciencia de que su herida cultural, esa fractura entre lo tradicional y lo otaku, era en sí misma la obra. El Japón que vio madurar a Murakami era un organismo con fiebre alta. En los años 80 la burbuja económica infló todo. El precio de los bienes raíces, las expectativas, el ego nacional. Tokio se convirtió en una ciudad de neón y exceso, donde el futuro parecía una promesa interminable. El arte que triunfaba en las galerías era sofisticado, internacional, a menudo decorativo, un espejo pulido de aquella euforia colectiva. Luego, el estallido. El pinchazo llegó en 1991. De la noche a la mañana la confianza se desinfló. El futuro, que parecía una línea recta hacia el progreso, se curvó hacia un precipicio de desempleo, deudas y desencanto. A la euforia le sucedió lo que algunos sociólogos llamaron la Gran Depresión espiritual, un vacío que no se llenaba con más cosas, porque las cosas habían perdido su valor. La sociedad se aplanó, no solo económicamente, sino emocionalmente. La respuesta colectiva fue una retirada hacia interiores privados, hacia mundos virtuales y consuelos infantiles. En este paisaje enrarecido es donde florece literalmente el superflat. Murakami acuña el término en el año 2000, como título para una exposición / manifiesto. No era solo una descripción estética de la falta de perspectiva en el anime y los grabados antiguos. Era un diagnóstico social brutal. El superflat describió una cultura donde todas las jerarquías se habían colapsado, donde una pintura ancestral del periodo Edo y un frame de Sailor Moon existían con el mismo valor en el mismo plano de atención, donde lo profundo, la historia, la psicología, la crítica, había sido reemplazado por la superficie inmediata, brillante y consumible. Era la era de la imagen pura, desprovista de referente, de la emoción prefabricada, del fetiche como lenguaje común. Murakami no inventó esta condición. La vio, la nombró y decidió construir su arte desde dentro de ella.
Su obra no critica el superflat desde fuera, lo abraza, lo exagera, lo lleva a su extremo lógico hasta volverlo visible. Sus flores son el producto perfecto de esta lógica, bellas, planas, infinitamente reproducibles. En ellas, la historia del Japón de la posguerra, su ascenso meteórico, su caída estrepitosa y su refugio en la fantasía, queda comprimida en un solo ícono, radiante y vacío. Su genio fue entender que en los años 90, la verdad ya no habitaba en la profundidad, sino en el brillo despiadado de la superficie. Todo comenzó con un círculo, dos orejas, una boca en forma de D y unos ojos que parecían asteriscos alienígenas. Mr. D.O.B., nacido en 1993, era más que un personaje, era un manifiesto portátil. En su nombre, una derivación de la frase coloquial japonesa Dobojite, ¿por qué?, latía la pregunta fundacional. En su forma, una fusión de Mickey Mouse con un yokai, un espíritu tradicional japonés, encapsulaba toda la teoría del superflat antes de que existiera la palabra. Era la primera piedra de un idioma propio. Pero un idioma necesita un mundo donde hablarse. Y Murakami, el ex estudiante de Nihonga, comprendió que ese mundo no era el circuito cerrado del arte japonés. El verdadero giro no fue la creación de un estilo, sino la ejecución de una estrategia, la infiltración metódica en el corazón del canon occidental. El punto de ruptura llegó en 2005 con la exposición Little Boy, The Arts of Japan's Exploding Subculture en Nueva York. Murakami no solo era el artista principal, sino el curador, el teórico, el traductor. La muestra presentaba a la cultura otaku no como una curiosidad marginal, sino como la clave psicológica para entender el Japón contemporáneo. Él ponía el marco, controlaba la narrativa. 2 años después, su retrospectiva en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles en 2007 selló esa legitimación institucional. Las puertas del templo se abrieron de par en par. Sin embargo, su movimiento maestro fue otro. Unos años antes, en 2003, había colaborado con Marc Jacobs en Louis Vuitton, transformando los monogramas venerables de las marcas en un ejército de sus ojos multicolores y sus flores sonrientes. No fue una simple estampación, fue un intercambio de capital simbólico. Él les daba su coolness disruptiva, ellos le daban su red global de lujo y su aura de exclusividad atemporal. Esta triada, la creación de un ícono como Mr. D.O.B., la conquista de la institución con Little Boy y el Bonka, y la alianza con el comercio de lujo con Louis Vuitton, formó el punto de inflexión perfecto. Murakami dejó de ser un comentarista de la cultura de consumo para convertirse en un arquitecto activo de sus nuevos ritos. Había aprendido la lección más valiosa de Nueva York. En el mundo contemporáneo, el poder no se gana rebelándose contra el sistema, sino reconfigurando sus códigos desde adentro. Su sonrisa ya no era una pregunta, era una estrategia. El superflat es ante todo una negación, una renuncia deliberada a la profundidad física y emocional. Murakami adopta la perspectiva frontal, heredada de los grabados ukiyo-e y los fotogramas de anime, donde el espacio se colapsa en un solo plano vibrante. No hay sombras que sugieran volumen, ni pinceladas que delaten un gesto humano. La superficie es lisa, impermeable, como la pantalla de un dispositivo. Esta no es una limitación técnica, sino una postura ética. En un mundo saturado de imágenes, la única honestidad posible es exagerar su cualidad de superficie. Su obra opera con un vocabulario de signos recurrentes, casi obsesivos. La flor sonriente es el más famoso. Un diagrama de alegría que al multiplicarse se vuelve hipnótico y después opresivo. Los hongos atómicos, redondeados y coloridos como caramelos, convierten el trauma nuclear en un icono pop. Las esculturas de figuras otaku como Hiropon o My Lonesome Cowboy exhiben una sexualidad exagerada y torpe. Cuerpos infantiles atrapados en pulsiones adultas. Todo está realizado con una perfección técnica impecable. Un acabado industrial que borra cualquier rastro de artesanía íntima. Este es el segundo pilar de su estilo, la estética de la fábrica. Murakami dirige Kaikai Kiki Company, un estudio del que es menos taller romántico y más una línea de producción eficiente. Los asistentes ejecutan los diseños con precisión milimétrica. La mano del maestro desaparece. Lo que importa es la consistencia del producto. Es la lógica de Warhol aplicada al universo kawaii. La repetición serial no vacía el significado, lo intensifica hasta el absurdo. Finalmente está el color, una paleta que golpea. Rosas eléctricos, amarillos ácidos, azules que cantan. Son colores que no buscan imitar a la naturaleza,
sino superarla en intensidad. Son pura sensación visual, un estímulo directo al sistema nervioso. Juntos, estos elementos, la planitud, la repetición serial, la fractura impersonal, el color hiperreal, crean una experiencia estética ambigua. Atraen con la promesa de una felicidad simple, pero sostienen la mirada el tiempo suficiente para que surja la pregunta incómoda. Su obra no se contempla, se consume visualmente. Y es en ese acto de consumo donde silenciosamente nos señala a nosotros mismos. Takashi Murakami es un hombre de paradojas calculadas. Se erige en crítico lúcido de un sistema, el mercado del arte, la maquinaria del lujo, la infantilización de la cultura, al mismo tiempo que construye, ladrillo a ladrillo, su propio imperio dentro de él. Kaikai Kiki Company no es solo un estudio, es una corporación que produce, comercializa y distribuye arte con la eficiencia de una multinacional. Él es su CEO. Esta no es una hipocresía, sino el núcleo de su método. Para diseccionar a la bestia, primero se debe habitar su interior. Su obra habla de la vacuidad, de la alienación otaku, de la melancolía tras la sonrisa kawaii. Sin embargo, la convierte en objetos de deseo feroz, en productos de lujo inalcanzables o en merchandising. La colaboración con Louis Vuitton es el ejemplo supremo. Transformó un símbolo de trauma y fuga, el icono otaku, en un accesorio de estatus en los bolsos más exclusivos. ¿Es una crítica al fetichismo de la marca o una complicidad sublime? La respuesta no está en un extremo, sino en la tensión misma. Él no ofrece respuestas. Ofrece un espejo doble donde nuestra sed de significado y nuestro apetito de consumo se reflejan y se confunden. Su teoría del superflat aplanó jerarquías, declarando iguales el grabado antiguo y el anime. Pero su práctica ha creado una nueva jerarquía, con él mismo en la cúspide como el creador, Dios de este universo. Profundiza en la cultura otaku, nacida del rechazo social y la introspección, para extraer de ella un lenguaje de éxito global y reconocimiento institucional. Estas contradicciones no son fallas en su lógica, son su motor. Murakami opera como un infiltrado que usa el uniforme del enemigo con tanta perfección que termina por cuestionar la propia naturaleza del uniforme. Su vida es una performance permanente que nos obliga a preguntarnos, ¿dónde termina la crítica y empieza la celebración? ¿Es posible señalar el vacío sin al mismo tiempo contribuir a él? En el universo Superflat, la respuesta yace en el mismo plano, indecible. Su contradicción más profunda, quizás, es habernos dado una belleza tan brillante que duele mirarla de frente. En el universo público de Takashi Murakami, el amor no tiene narrativa. No hay historias de parejas, ni confesiones íntimas, ni diarios de corazón roto. Su biografía es un relato de ideas, de estrategias, de producción. Sin embargo, su obra está habitada por cuerpos. Cuerpos que son casi siempre solitarios. Son cuerpos en crisis. Hiropon, la figura femenina con senos descomunales que saltan como fuentes de leche, o My Lonesome Cowboy, el adolescente cuyo semen se arremolina como un lazo. La sexualidad aquí no es conexión, sino un acto solitario y grotesco, una función biológica magnificada hasta el absurdo. Estos cuerpos no se tocan, se exhiben. Su erotismo es pure performance, un simulacro de intimidad que solo subraya el aislamiento. No hay rostros con profundidad psicológica. Hay ojos enormes, vacíos y sonrisas fijas. El cuerpo se convierte en otro signo más dentro del inventario Superflat. Un contenedor de pulsiones, un juguete complejo. Parece una negación de la carne, de su vulnerabilidad y su calor. Una defensa quizás contra la fragilidad del contacto real. ¿Dónde se esconde entonces lo humano? No en el gesto, sino en la repetición. En la necesidad obsesiva de crear otra flor, otro personaje, otra variación. El taller/fábrica Kaikai Kiki Company con sus asistentes anónimos podría verse como el sueño de una compañía perpetua, un antídoto contra la soledad del creador. Producir para no sentirse solo. Crear mundos poblados para no habitar el silencio de uno mismo. En su arte, el amor parece haber sido reemplazado por el cuidado obsesivo del detalle, por la pulsión de crear. La soledad no se llora, se metaboliza en producción. El cuerpo no es un sitio de placer o dolor, sino el primer territorio que es aplanado, estilizado, convertido en mercancía. Es la paradoja final. Una obra que habla de la desconexión humana, nacida de una vida que ha hecho de la conexión comercial su principio rector. La emoción no ha desaparecido,
se ha transmutado en la energía imparable que pinta, esculpe y reproduce una y otra vez la misma sonrisa perfecta e inalcanzable. En la tradición japonesa existe el concepto de Hikari Toyami, la luz y la sombra. Ninguna puede existir sin la otra, y su equilibrio es siempre dinámico, inestable. La trayectoria de Takashi Murakami se despliega bajo esta ley. Su mito no se construye sobre una caída espectacular, sino sobre el riesgo perpetuo de que un extremo aniquile al otro. La luz es deslumbrante. El artista global, el teórico visionario, el empresario que elevó la cultura otaku a categoría de arte universal. La sombra es más sutil. La posibilidad de que la máquina Kaikai Kiki Company termine por ahogar la voz que una vez quiso criticarla. Que la sonrisa de la flor, repetida hasta la saciedad en colaboraciones, merchandising y productos de lujo, se petrifique en una máscara corporativa. El peligro no es el fracaso, sino el éxito absoluto que neutraliza la pregunta original. Murakami ha navegado estas aguas con una conciencia aguda. Su vida parece un experimento continuo. ¿Cuánta luz comercial puede soportar una obra antes de que su sombra crítica desaparezca? Cada colaboración masiva, cada incursión en el mundo de la moda o los NFTs es un paso al filo de ese abismo. No es un desliz ético, es una elección estética arriesgada. Ha convertido su propia carrera en la obra de arte final, una performance donde el sujeto es el sistema mismo y su propia posición dentro de él. La posible caída entonces no sería un escándalo ni un declive creativo, sería un silencio. El momento en el que la estrategia devora el gesto, en que la marca Murakami se vuelva tan reconocible y plana como sus propias flores, incapaz de generar ya ningún malestar, ninguna pregunta. ¿Sería la victoria definitiva del Superflat sobre el mismo hombre que lo nombró? Por ahora, la tensión persiste, y es en ese filo donde reside su leyenda. Murakami camina sobre la cuerda floja de su propio constructo, sabiendo que el mito se sostiene solo mientras la sombra no desaparezca, mientras la luz no sigue por completo. Su historia aún se escribe entre destellos y oscuridades, en ese espacio inestable donde un hombre negocia cada día el precio de su propia sonrisa. La huella de Takashi Murakami no es la de un simple pintor o de un escultor, es la de un arquitecto de ecosistemas. Su legado más profundo es estratégico. Demostró que un artista contemporáneo podía operar como un nodo central en una red que conecta la alta teoría, la producción masiva y el comercio de lujo sin pedir disculpas. Reconfiguró la figura del creador, fusionándola con la del director ejecutivo, el teórico y el curador de su propio universo. Antes de él, la cultura otaku era un gueto. Después de él, se convirtió en un lenguaje visual global, un prisma válido para analizar la ansiedad y los sueños del siglo XXI. Artistas japoneses de generaciones posteriores como Yoshitomo Nara o el colectivo Team Lab encontraron un terreno abonado por su osadía. Él no allanó el camino, lo superflatificó, eliminando las barreras jerárquicas entre centro y periferia, entre arte oriental y mercado occidental. Su colaboración con Louis Vuitton en 2003 no fue un merchandising, fue un manifiesto. Marcó el momento en el que el lujo entendió que su futuro dependía de absorber el icono pop, y el arte entendió que su poder podía medirse en boutiques y no solo en museos. Esta permeabilidad sigue definiendo la cultura actual, donde las colaboraciones entre artistas y marcas son la norma, no la excepción. Más allá del mercado, su teoría del Superflat sigue siendo una lupa poderosa para observar un mundo cada vez más digital. En la era de las pantallas táctiles, las redes sociales y las identidades avatar, su diagnóstico de una realidad aplanada donde la imagen es todo resuena con una vigencia casi profética. Las flores sonrientes de Murakami han echado raíces en el sustrato de nuestra conciencia visual. Son recordatorios de que la belleza hoy a menudo viene con manual de instrucciones y código de barras. Su huella no es una firma en la esquina de un cuadro, es la forma misma en que entendemos la circulación de las imágenes, el deseo y el vacío en la economía emocional de nuestro tiempo. Al final, todo regresa a la flor, a esa forma perfecta y repetida hasta el agotamiento que ahora sabemos que no es un capricho decorativo. Es un mapa, un diagrama de las contradicciones de una era. En su sonrisa geométrica está la promesa de una felicidad infinita y accesible. En su multiplicación frenética, el síntoma de un vacío que no se puede llenar. Takashi Murakami no nos dejó una tragedia personal, sino una alegoría colectiva. Su vida fue un acto de traducción constante, del trauma a la mercancía, de la tradición al meme, de la soledad íntima a la multitud virtual.
Se lo colocó a sí mismo en el centro de la máquina, no para celebrarla, sino para mostrar sus engranajes. Nos enseñó que a veces la crítica más aguda no se grita desde fuera del sistema, se susurra desde su corazón mismo, con los mismos códigos que pretende desactivar. Su obra es un espejo super flat, que refleja nuestro propio rostro. En el deseo frenético por poseer uno de sus objetos, reconocemos nuestra propia sed de significado en un mundo de superficies. En la comodidad que nos brinda su estética kawaii, descubrimos nuestra propia necesidad de consuelos infantiles frente a una realidad compleja y hostil. Él no creó esa condición. La puso en una vitrina, iluminada con luces de neón. Queda tras el recorrido la imagen del hombre en su estudio/fábrica. No el genio atormentado en su guardilla, sino el estratega en una sala llena de pantallas, rodeado de asistentes que materializan sus visiones. ¿Es esta la figura del artista contemporáneo? ¿Un creador que debe ser también empresario, teórico y marca para que su voz sea escuchada? Murakami no responde, solo ofrece su propio ejemplo, como un experimento en curso. El jardín que plantó sigue creciendo. Sus flores han colonizado museos, bolsos de lujo, camisetas y pantallas digitales. Ya no son solo suyas, son parte del paisaje visual global. Y en cada una de ellas persiste esa sonrisa ambigua. Una sonrisa que podría significar éxtasis o resignación, inocencia o cinismo, conexión o la más profunda soledad. Tal vez esa sea la pregunta final que su obra deposita en nosotros, como un virus benigno. En una cultura donde la experiencia se reduce con frecuencia a un scroll interminable de imágenes placenteras y olvidadizas, ¿dónde reside lo humano? Murakami sugiere que ya no está en la profundidad oculta, sino en la propia superficie, en nuestra manera de relacionarnos con ese brillo. En aceptar que habitamos un mundo donde el valor emocional y el valor de mercado se confunden, donde la autenticidad es un efecto que puede producirse a demanda. Su legado no es una respuesta, sino una lupa de aumento sobre nuestra propia psicología colectiva. Nos invita a observar la sonrisa que ponemos al compartir una foto en redes sociales, la ternura prefabricada que consumimos en series animadas, la solemnidad con la que coleccionamos objetos que prometen identidad. Todo esto existe en el plano que él cartografió primero, un territorio sin sombras, donde la emoción es un diseño y la comunidad un algoritmo. Por eso, al despedirnos de su universo no nos queda un juicio sobre el artista, sino una inquietud sobre nosotros mismos. Murakami logró lo que solo los grandes cronistas consiguen, que su espejo siga reflejando, incluso cuando ya no miramos directamente hacia él. Que cada vez que nos cruzamos con una de sus flores, en una calle, en una funda de teléfono, en la memoria, nos preguntemos por un instante fugaz si lo que estamos viendo es arte, es mercancía, es crítica o es el simple y aterrador reflejo de nuestro tiempo. Un tiempo super flat, donde la luz es tan brillante que no deja ver y la belleza es tan perfecta que no puede ocultar su propio y tremendo silencio. Gracias.